Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués para el día de hoy. Bueno, tenemos inicio de semana, por lo tanto, vamos con un nuevo versículo. Y en este caso seguimos al verso 22 del capítulo 7 del libro de Mateo. Recordarán que el versículo de la semana pasada, ¿verdad? Era el 6:21. Y decíamos que en este versículo, pues Jesús se refería a sus discípulos en términos de no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Bueno, esto que vamos a ver es continuación de lo mismo. Y hay muchas palabras que se repiten. Quisiera que revisáramos primero la versión en español para luego hacer una comparativa con la versión en portugués. La versión en español, Reina Valera nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Noten allí, está la misma, digamos, retórica del verso anterior, de utilizar eso de Señor, Señor. En este caso, no todo el que me dice, Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y vienen unas preguntas. Dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, en idioma portugués vamos a revisarlo el día de ahora y vamos a darnos cuenta de algunas quizás diferencias en términos del texto. Lo primero es que notarán que la Nova Biblia Viva, que es la versión que estamos viendo en las clases de portugués, está bastante corta. Si ustedes le prestan atención, miren la versión en español, la versión en inglés, la del francés, la del alemán, son como más largas. Pero la versión en portugués, por lo menos de la Nova Biblia Viva, es bastante corta. Y eso es normal porque es una versión como contemporánea o muy actualizada. Entonces, hay ciertas palabras que las tratan de resumir en una sola frase. Entonces, vamos a ir revisando. Para comenzar, debemos de ver lo del número, ¿verdad? Para ahorrarnos un poquito de tiempo, el número yo ya lo tengo aquí sacado aparte, pero es bastante similar a como el número que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, si nos concentramos en el número primero del pasaje, nos quedaría esto, miren, que es lo que ya hemos visto. Mateus, eso no cambia. Zechi, este número ya lo vimos en varias clases, ya sabemos cómo se pronuncia. Y se agrega el 22 en portugués, que en ese caso es igual que el 21, por lo menos la primera parte. Se escribe como 20, pero se pronuncia vinci. Luego, esta se pronuncia como I porque es el I en el portugués en ese caso. Es como decir 20. Esto es parecido como cuando en español, no sé si se han dado cuenta que para el número, para del 21 en adelante en español, hay gentes que dicen, mire, se dice 20, 21. O sea, dicen 20 y uno. Y otros dicen, no, es 21. Y otros dicen, se dice 22, 23. Esa idea es la que lleva el portugués, de utilizar vinci, el 20, y el i, y luego los números. Y aquí en este caso el 2 pues lo vamos a decir dois. 22. Mateus 7, 22. Bueno, hasta allí digamos que esto sería la primera parte, porque se nos viene la segunda. La segunda parte es el versículo propiamente. Permítanme solo irlo a traer porque para que lo vayamos viendo completo. Y vamos a hacer el ejercicio de el alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Para el día de ahora. Vamos a verlo de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces, tendríamos acá todo el verso. Vamos a sacarlo así, palabra por palabra, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero vamos a tratar de ir reconociendo algunos de los símbolos que hemos estado estudiando del alfabeto fonético internacional, de ir recordando las pronunciaciones de esos símbolos
ya en un texto completo como este que vamos a ver a continuación. Hay algunas que quizás se nos van a resumir, las vamos a hacer sin necesidad de buscarlas y hay otras que sí va a ser necesario. Y al final, nos daremos cuenta por cuál es la idea en el idioma portugués del versículo, y por qué se ve un poco más corto en el español. Digo, se ve un poco más corto en términos de palabras. Bien, entonces ahí lo tendríamos y, claro, la frase, ¿verdad? También la vamos a agregar por acá. La frase de esta semana en español es el día del juicio. Aunque la versión en español no dice directamente el día del juicio, ¿verdad? Sino que dice en aquel día. Se entiende que Jesús está hablando a lo que algunos denominan el día del juicio final, que incluso ha sido utilizado por Hollywood para nombres de películas. Pero bueno, vamos ahora a buscar, ¿verdad? Las palabras. La página que solemos utilizar para esto, Wiktionary, quiero aclarar, ha recibido una actualización reciente y eso hace que ya no se vea como lo veíamos antes, como centrada, sino que está más hacia un lado y quizás eso nos va a dificultar un poquito el encontrar a veces algunas cosas, pero siempre vamos a tratar de buscarla. Por esa razón voy a hacer un poquito más aladito quizás las palabras, ve acá, para que no nos estorben mucho y que podamos ir viendo acá lo que vendría siendo el idioma. Si queremos ir a un idioma específico, ¿verdad? Hoy hay un motor de búsqueda acá, ahí podemos seleccionarlo directamente, ve, y nos aparecen por acá algunas. En ese caso, pues dice que no debemos confundir now con no, que en ese caso pues sería en minúscula realmente como tendríamos que buscarlo para poder encontrar la pronunciación correcta. Sin embargo, nos aparece acá, pero no está agregado. Como no está agregado, ¿verdad? Yo voy a resumir esto y les diría, miren, en este caso lo que debemos de hacer es decir no, no. Vea, que es como decir en, vea, nu, en, y ahora vamos a ir con la palabra que esta va a quedar como gia, vea, gia. Ese sería el sonido que vamos a encontrar. Em, pero como pueden ver, ahorita me ha entrado propiamente a la del portugués, miren. Entonces, cuando estamos aquí, es lo que yo había mencionado, que el problema de buscarlo así es que no está muy completo. Entonces, es necesario regresarnos a la Wiktionary, que tiene que estar, digamos, en idioma inglés, porque es donde vamos a encontrar la información que andamos buscando del alfabeto fonético. Entonces, hoy le escribimos y vamos a esperar a que nos cargue, ¿verdad? Aparecen varios idiomas. El de nuestro interés, claro, portugués, y aquí sí ya aparecen. Entonces, por eso la sugerencia, cuando utilicen esa plataforma, úsenla siempre en inglés. Aunque estemos estudiando portugués, si la cambian a portugués no les va a aparecer la misma información. Los artículos tienen más detalle escritos en inglés en esa parte. Entonces, ahí tendríamos nu, gia. Vamos a decir nu, gia. ¿Qué vemos acá? Patrón de palabras que terminen en o que se pronuncia con u. Sonido j para la letra D. J, j. Es un africado. Es un sonido j, gia. Esta, solo para satisfacer, digamos, la duda, pero ya podemos nosotros decir, bueno, es una palabra en portugués que termina en O, lo cual significa que vamos a cambiar esa O por una U. Eh, Vemos aquí los idiomas disponibles, nos vamos a eh, la lengua portuguesa y miren, tú, ¿ves? Tú. Eso es lo que vamos a dejar. Por si hay alguna duda, nos dicen quién en esta región, ¿verdad? Puede sonar diferente. Eso es en Brasil siempre. Pero ahorita no nos vamos a meter mucho en eso.
Vamos con la siguiente palabra, que obviamente es para decir juicio. Pueden ver que sí se escribe muy diferente al español. Es bastante diferente. Em, Vamos a verla acá. Miren quién nos vino a aparecer acá. Nos vino a aparecer el sonido G, G. ¿Se recuerdan de ese sonido que les dije? Ese sonido es muy frecuente en la J del portugués. De hecho, si nos vamos, miren acá a lo que hemos estado viendo de nuestro diagrama, la palabra que aquí está con J, miren, jogo. Vean, entonces, otra palabra que empieza con J, en donde el patrón es eso, usar el sonido j. Juízo, juízo, vendría siendo el sonido. Hay algunas pequeñas variantes, vean. Pero vamos a quedarnos con esa que está acá, juízo. Entonces, lo importante aquí es que no es como vean, no es como en el español, es juízo, juízo. Bueno, vamos a la siguiente. En este caso es una plural. Eh, bueno, no está, vamos a ver, en portugués. Ah, sí, sí está, perdón. Vaya. ¿Recuerdan lo de la J en el alfabeto fonético internacional? Que decíamos que no es que suene a J, sino que suena como I, vea, pero realmente es J. Vea. Entonces, en ese caso debe de ser eh, más fácil para nosotros pronunciarla de esta manera, por lo que hemos dicho que confundimos la J. Ve. Yo tengo a alguien por ahí que, fíjense que yo tengo un cantante favorito que es español. Ve, y bueno, el nombre es Joaquín, sí, Joaquín Sabina se llama él. Yo no sé de dónde, pero ahí es una personita especial. Vea, cuando dice, mira, y hoy vas a escuchar o vas a escuchar a tu Joaquín, me dice. Y le digo, ¿y de dónde saca el Joaquín? Ah, lo saca de lo de la J. Vea que cuando lo escribe, pero curiosamente es que cuando él lo escribe, creo que ha visto algunos álbumes que tengo de él, la J parece una I. Que se recuerdan que les había dicho eso. Entonces, igual con el nombre de Jesús, vea. El nombre de Jesús en latín, vea, les explicaba la vez pasada, suena como una especie de I. Para nosotros nos llegó esto, así nos llegó, pero en el latín es algo así, Jesús, Jesús. El sonido es de una I, pero aquí es donde viene lo que hay que tomar en cuenta, que cuando vemos la J en el alfabeto fonético internacional, en realidad es una I, en realidad es un sonido como de una I eh, griega. Bien. Entonces, en ese tipo de palabras siempre voy a recomendar, miren, utilizar esta escritura fonética por facilidad. Bien, perdonen. Vamos a ponerla acá y diríamos muitos, muitos. Bien. También estaríamos viendo sonido de palabra que termina con O cambiada, pero ahí dirán, pero termina en S. Lo que pasa es que este es el plural. Entonces, si nos vamos al singular, que es este, el singular termina en O. Entonces, esa es la que termina con el sonido U. Vea, muito. Pero cuando se vuelve plural, solo se le agrega la S, pero la reglita de la terminación se mantiene. La siguiente, hasta sería un poquito de más buscarla, pero ya sabemos que las palabras que terminan con E, en el portugués se cambia la E por una I. Entonces, eso no va a sonar a me, sino que tiene que sonar como mi. Solo para que lo comprobemos, ¿verdad? Vamos a buscarla acá, pero eso ya lo podríamos abreviar, ¿verdad? Y decir, bueno, de un solo eso sería mi. Esa sí es importante, vea, porque es de estas palabras que tienen nasalización, pero tiene además una letra R. Y estuvimos estudiando la semana pasada que ya vimos el rollo que se trae la letra R en el idioma portugués.
y es ese cambio de sonido. Pero aparte de esto, aquí encontramos un diptongo. En este caso, el diptongo lo podemos usar con una doble vea, como doble U, o con una U corta. Entonces, pero también, miren, es una palabra que comienza con D. Las palabras que comienzan con DE o DI en el portugués de acento brasileño siempre se cambia el sonido de la D por una G, girau, girau. Bien. En la de señor ya la vimos la semana pasada, así que esa solo la voy a traer a colación nuevamente para no perder mucho tiempo con estarla buscando, ¿verdad? Recordarán que esta era señor, en donde veíamos el uso de la ño, de la ñ del portugués que se usa con la NH. Vea, recuerden, NH en portugués el sonido es como de ñ. Vea, entonces, señor, señor. Em, esta ya la hemos visto, recordarán que es para decir no en portugués. La hemos visto con anterioridad como noun. Vean, déjenme ver si la tengo aquí para solo copiarla y que no la busquemos. Vamos a ver. Mm, No tengo ninguna ahorita aquí para solo copiar. Vale, entonces, pero esa ya nos había salido y este es el no del portugués. Recuerden que el primero no es no. El primero que está arriba no es el no. Este es el no. Vamos a ver. Estaría. No. Con nasalización. Y nuevamente me quedo con esa U corta en vez de la W. Eso lo voy a hacer muy frecuentemente en las clases, ¿verdad? Sobre todo con el alfabeto fonético internacional. ¿Qué cosas que donde aquí en palabras como esta aparezca como el símbolo de la J, la voy a cambiar por esta I. Y en palabras como estas, donde aparezca la W, la voy a cambiar siempre por esta. Vamos a acostumbrarnos a usar esa nomenclatura que desde mi punto de vista creo que es más fácil para nosotros como hispanohablantes comprenderlas así. Bien, vamos a esta. Esta es una plural. Entonces no está, digamos, la escritura, pero podemos ir a la palabra raíz y de ahí sacar la escritura. Bien, si nos quedamos con esta, estaríamos reconociendo, miren, la R uvular, pero si le prestan atención a lo que aparece aquí a la par, es de lo que estuvimos hablando la semana pasada, los cambios en los sonidos de las R's en el portugués, que en ese caso se puede reemplazar la R uvular por el sonido de la H aspirada. Bien, vamos a quedarnos como con los sonidos más académicos, digámoslo de esa manera ahorita. Y luego vamos a hablar de esos otros sonidos más coloquiales. Entonces, pero desde ya, esto que está entre paréntesis nos está diciendo, ese sonido puede cambiar. Dependiendo del acento de la persona, puede ser uno o puede ser otro sonido. Profetiza. ¿Qué vemos ahí en esta cuestión? Bueno, la R, miren, la primera suena como ra, como R suave. La última suena como R volar. Pero como la palabra no es esta, sino que se pierde la R, debemos de cambiar esta parte. Y vamos a poner za, y aquí vamos a poner, miren, mus, zamus, porque es palabra que termina con O, vea, pero es plural también, pero sucede lo mismo que en esta de acá. Vea, cambiamos la O por U. Cuando la O está en la última sílaba, siempre vamos a hacer este tipo de cambios. Entonces nos quedaría como profetizamos, profetizamos. Bien, vamos a la siguiente. Esta, bueno, es la vocal A, vea, pero en este caso la vamos a utilizar no como la vocal en sí, sino como un artículo. Entonces vamos a dejarla así, como au. Em, Luego, esta de seu, pues creo que ya la vimos en el versículo de la semana pasada. Entonces vamos a dejarla
como seu nada más, no, solo cambia el sonido de la E, que debería ser la E abierta en lugar de una E cerrada. Esa sí la vamos a buscar porque no la tenemos, sería como palabra nueva. Y claro, ya tenemos la idea, tiene que ver con algo así como lo que vendría siendo el respecto o respeto. Bueno, en ese caso tenemos, miren, dos pronunciaciones. Lo mismo, los cambios con el sonido de las R's. Vamos a dejar la R uvular, que es el sonido original, digamos, pero que puede ser reemplazado. Ve, entonces, esta quedaría como Herz, back to. Herz, esta tiene, aquí voy a hacer una combinación, porque tiene el sonido de la J. Entonces, en la otra variante aparece la I corta. Entonces, aquí voy a meter la I corta, que, bueno, la voy a tener que sacar de aquí mismo. O sea, voy a agarrar esta sílaba de esta y la voy a meter en esta, dejando la pronunciación original, pero con eso como pay, bien, por lo que hemos dicho anteriormente de la J. Esta va a sonar a I, vean, no le vamos a hacer cambio. Esta sí la vamos a buscar. Pareciera como en español, vea, pero no es el caso, es portugués. Y vamos a quedarnos con esta. Miren, usamos. Es con, miren, la terminación, miren de esta y miren de esta. Es prácticamente la misma. Lo único que aquí, yo les puse esta A, vea, pero podría ser como, precisamente como está acá, como una A media nasalizada, ¿bien? Así como esta de acá. Ese sería el sonido propio, ¿verdad? Yo, como no tenía para sacarlo, les puse la otra A, pero ese sería el sonido. Es la misma raíz final, digamos, de la palabra. Bueno, esa es vocal, ¿verdad? Pueden ver de que en el portugués aparecen muchas vocales y estas vocales suelen utilizarse, pues, en este caso no como vocal propiamente, ¿verdad? Sino como a veces como artículos. Em, Vamos a buscarla, pues creo que no la no la tengo así aparte. Pero si la buscamos, ¿verdad? Vamos a descubrir que tiene varios usos la vocal en la lengua portuguesa. Bueno, vamos a ir acá y sería para la lengua portuguesa. Miren, cuando es la letra puede tener estos dos sonidos, pero cuando es el artículo, como en este caso, el sonido es U. Entonces, nótese cómo las letras en el portugués pueden ir solitas y ir cambiando de sonidos. Zeu, volveríamos a tener aquí Zeu. Esa ya podríamos decir, mire, esto va a sonar como nomi, vea, va a sonar en vez de mi, por la regla de la E al final, que se cambia por I. Entonces vamos a ir acá. eh, a ver, lengua portuguesa. Slame, nomi. Claro, es para el nombre, ¿verdad? Este es interesante porque diríamos, bueno, es como para, pero es palabra que lleva dos A, que no van a sonar iguales. A eso hay que agregarle que lleva la R. Entonces, la R en el portugués, ya vimos, se vuelve interesante. Pueden ver, estos son sonidos, ¿verdad? De variantes, pero vamos a quedarnos con el principal. Y esto sonaría como para, con ra. No es como ra, no es como cuando nosotros decimos cara. Si nosotros dijéramos cara con acento del portugués, tendríamos que decir algo como cara, cara.
que suene más fuerte esta segunda A, porque precisamente es la A media centralizada. Bien, vamos con la siguiente. Miren, diríamos, bueno, está como en español, expulsar. Bien, casi, casi está como en español, pero no es el sonido que corresponde. Esta tiene un montón de pronunciaciones, porque hay varias situaciones que nos hacen variarla. Miren. En primer lugar, es de esas palabras que comienzan con ES. Entonces, las palabras que comienzan con ES o EX, que al final de cuentas vendría siendo casi similar. O sea, en el portugués, la X en ese sentido se ve como una S. Entonces, palabras que comienzan con EX o ES, hay una tendencia a decirlas con I en vez de con E, aunque se puede. ¿Ya? Pero lo más frecuente sería, digamos, este, miren, vendría siendo el más frecuente. Pero quizás por lo que he dicho, voy a escoger una de las variantes que sería esta de acá. Es Bugzag. Y entonces sale más fácil hacerla como con doble U en este caso. Em, pero voy a dejar la R uvular para todavía no entrar al sonido de la H aspirar. Pero pueden ver que los cambios son por eso, son por el sonido de la E o de la I al principio, por el sonido de la W o de la W o la U corta y por el sonido de la R uvular. Eso es lo que hace que esta palabra tenga varias acentuaciones. Isbugzag, Isbugzag, estoy haciendo esto. Vamos a esta otra, que pues es parte del vocabulario de este pasaje. Pueden ver que tiene el apóstrofe circunflejo, ¿verdad? En este caso, que ya nos está indicando pues que a diferencia de la escritura en español es lengua portuguesa. No está en singular, no está en plural, perdón, debemos de buscarlo en singular y luego agregarle solo la S. Bien. Tiene un par de pronunciaciones. El cambio entre una y otra pronunciación es nada más la I, si se usa la I larga o la I corta. Entonces queda como demonio, demonio. Entonces, si lo hacemos plural, ¿ven? Termina en O, lo cambiamos por lo cambiamos la U y le agregamos la S. Demonios, demonios. Esta ya vimos que es como I. Esta ya vimos que es para. Y esa va a salirnos algo como hacer, que es el verbo hacer. Bien. Y vamos a buscar esa y ya nos quedan pocas. Bien. Va a ser. Y la misma variante. Dos, cambio del sonido en tres haceres. Por eso es que la R se vuelve especial, ¿verdad? En el idioma portugués se vuelve especial por todos estos cambios que puede tener. Vea que estuvimos hablando en la última clase respecto de eso. Volveríamos a ponerlo de muitos, muitos, que es muchos. Y esta, que diríamos, mire, ahí como que dice milagres. Sí, quizás sí, pero no se pronuncia así. Es claro, es la palabra milagros, pero en este caso es en lengua portuguesa. No está, digamos, agregado como tal. Vamos a ir al singular y de ahí vamos a sacar el plural. Miren, milagre. ¿Qué vemos acá? Palabra que termina en E, que se cambia por I, y ahora le vamos a agregar la S, milagres, milagres. Bueno, pero nos falta todavía una parte, ya casi se nos termina el tiempo, ¿verdad? Que este verso es un poquito más largo que los anteriores. Eh, en ese caso, diríamos aquí, sacándolo así rápido, para decir él, ve, il, Gia. Entonces vamos a usar aquí el Gia, esta de acá, el Gia, do, y esa ya la tenemos, juízo, el día do juízo.
Solo la voy a agregar acá para simplificarnos un poquito esta última frase. Il dia do juízo. Bien, bueno, vamos a regresar entonces al verso y ahora vamos a reordenar esto, ¿verdad? De manera que nos quede como en un solo renglón. Vamos a ver si nos da el tiempo, que ya nos quedan pocos minutitos para practicarlo. Si no, pues por lo menos vamos a dejar introducido el versículo para el día de mañana practicar. Bien, veamos, vamos a agregarlo acá. Entonces, el texto que teníamos y diríamos, bueno, lo voy a dejar en el orden en el que está arriba. ¿Ve? Comenzamos con no dia do juízo, que sería como, este nu es igual que usar il, es bastante parecido. Es una forma de decir el día del juicio. No dia do juízo, no dia do juízo, en el día del juicio, en el día del juicio, muchos me dirán, muchos me dirán, muchos me dirán, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, não, não profetizamos, não profetizamos a seus respeito e usamos o seu nome para ex- expulsar demônios, para expulsar demônios e para fazer muitos milagres, muitos milagres. Así ahí nos quedaría. Nos pueden ver que ese versículo es, lo que resume es que en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos al respecto y usamos tu nombre, dice, al respecto del Evangelio, ¿verdad? Y usamos tu nombre para expulsar demonios y hacer muchos milagros. Por eso es que se reduce quizás el texto comparado con el que tenemos de otras idiomas. Bueno, la frase, ¿verdad? La vamos a dejar por aquí. Y vamos a ver si podemos participar en los minutitos que nos quedan. Bien, comienzo con las participaciones. Me indica en primer lugar Belén si puede participarnos. Mateus 6:22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usemos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres. E dei do juízo. Bem, bem, gracias. El día do juízo. Bueno, vamos entonces ahora con Fernanda. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seus respeitos e usamos o seu nome para expulsar demônios
y para fazer muitos milagres. Bien, gracias. Bueno, hoy es el turno de escuchar a Mónica. Mateus 7:22. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres. Bien, bien. Bueno, ya casi se me termina el tiempo. Vamos a ver si nos da chance de escuchar a las siguientes compañeras. Si no, voy a dejar pendiente a Valeria y a Vanessa para que participemos el día de mañana nuevamente, porque yo creo que ya se me va a cortar el tiempo, ¿verdad? Y no nos va a alcanzar posiblemente. En todo caso, pues lo veríamos mañana nuevamente para seguir practicando, ¿verdad?